1973, Irupé. Mírame, Félix, vos no te tenés que olvidar estas historias nunca. Grabátelo. No tenés que ser de ninguno de los dos lados. Podés tener tu propio lugar. Yo sé que la tenemos difícil, por nuestra historia, ni de acá ni de allá. Pero eso no nos hace ser nadie. Antes era igual para vos. Así como estar ahora en el Dorado y no ser rubio, era estar en el Tecoá y no ser envía. Pero eso no es una fatalidad, es solo una circunstancia. Papá me lo decía así. Usaba esa palabra exactamente, circunstancia. Y yo lo entendí. Lo que somos trasciende por completo este momento. No, no me estoy haciendo la adulta, como decís vos. Pero quizás sí es necesario que crezcas un poco. Ya van a ser 4 años que papá no está. Y seguís igual. No llores. Pará. Mírame. No es tu culpa. Y no es que no podés, como vos pensás. Solo tenés que dejar de estar enojado. Tengo en la cabeza muchas historias que me contó papá, que nos contó, y vos seguís iguales, sin querer escuchar. Son importantes, Fel, es importante que las tengas, por eso te insisto. Ahora estás acá, solo, llorando, porque otra vez un pibe alemán no sé qué te dijo en el colegio. Y te va a volver a pasar siempre, si la historia que crees es la de ellos. ¿Por qué no querés aceptar nuestra historia? No es que me haga la grande. Papá ya no está. Mamá se desloma por nosotros dos. Mientras pasan cosas terribles en el país y en el mundo. Y vos no haces otra cosa que encerrarte ahí a llorar, ¿entendés? Sí, ya sé que lo entendés. Y es importante que seas vos el que no te hagas el chico. Papá no era envío. Mamá solo de media sangre y no de crianza. Y nosotros lo fuimos solo de crianza y por pocos años. Pero lo vamos a hacer toda la vida. Eso no está mal, eso no es malo, eso no es símbolo de atraso. Digan lo que te digan. Es un error creer su historia y no abrazar la nuestra. Por eso papá se hizo profesor. Por eso yo lo tengo tan claro, y lo pude hablar muchas veces con papá. ¿Por qué vos no? Por esto, porque ya estabas ahí, escondido en tu enojo. Siempre te escondes ahí. No sigas haciéndote el sordo, Fel. Te lo digo por tu bien. Mírame, es importante que escuches. ¿Te acordás algo de las noches de las fogatas? Yo tengo algunas imágenes claras, pero creo que sobre todo por las veces que escuché esta historia. Casi que me la sé de memoria. Creo que teníamos 4 o 5 años nosotros. Hacía poco que habíamos dejado de vivir con los envía y habíamos ido solamente a pasar unas semanas para ayudar a construir casas nuevas. Un Embaé Tiruiré lo nombraba papá. Trabajo comunitario. Nos alejamos muchos kilómetros del OPI principal. Éramos casi todas las familias con las que habíamos vivido hasta hace unos meses. Hasta que llegamos a un lugar donde los mayores dijeron, es acá, y comenzaron a trabajar. Cada vez que se acercaba la noche se armaban unas fogatas gigantes. Yo sí me acuerdo de eso, de mirar para arriba para poder ver la punta del fuego. ¿Vos no? Contaba papá que lo hicieron noche tras noche, durante días. Primero, para limpiar el lugar, para generar alegría y la unión de la nueva comunidad y alejar las malas energías. Es muy importante para los envía la fortaleza espiritual comunitaria, igual que los rituales de comunicación con los dioses, para transmitirles su aspiración por la pureza espiritual, la reciprocidad con los demás y con la naturaleza. Y segundo, porque a la noche los envía evitan la selva, no por miedo a los animales, sino por respeto a los dueños y por miedo a los mbuá. Los dueños son como los guardianes de la naturaleza, como las armas imperceptibles de los seres vivos y de las cosas, pero no siempre les gusta que los anden molestando, mucho menos de noche. Los umbuá son espíritus enviados por los dioses, almas imperfectas y malignas, que vagan en la oscuridad, que causan las enfermedades o te transforman en bicho, sobre todo a los niños. Pero sobre todo, lo hicieron porque es en las fogatas que se cuentan las historias. ¿Querés que prendamos una? ¿Eh? A nosotros dos nunca nos dio miedo la selva. Casi que nacimos ahí. Papá y mamá no hablaban en vía guaraní y nunca terminaron de poder transmitirnos el significado real de todas las historias. Una noche, ya bien tarde, se dieron cuenta de que nosotros dos habíamos desaparecido. Nos buscaron más de una hora, hasta que nos encontraron juntos, al lado de un hilito de agua, como a 2 kilómetros. Decía papá, cuando nos vieron, estábamos sentados tranquilitos y agarrados de la mano, solo viendo el agua pasar. ¿Vos te acordás de eso? Para papá y mamá fue un susto terrible, pero para los enviá fue algo aún más grave y como tal terminó teniendo otras consecuencias para nosotros. De alguna manera estábamos contaminados
y por eso nos llevaron enseguida con el opiguá, e hicieron varias ceremonias con humo y con rezos. Nos fumigaron, decía papá, para curarnos, porque los dueños tienen miradas poderosas y pueden causar ojeos y malestares. Y los umbuá son capaces de enfermar o incluso robar el alma para que se les una para siempre. Pero ese no fue el problema. Papá me explicaba que los umbuá son expertos en el arte de ocultar, no porque engañen a la gente, sino porque resguardan sus saberes antiguos. Mantenerse alejados de otros pueblos siempre les resultó una buena forma de preservarse y de proteger su cultura. Y si bien nos habían recibido con los brazos abiertos en su comunidad y nos permitieron vivir con ellos algunos años, llegó un punto en el que ya no podíamos seguir acompañándolos. Nuestra desaparición ese día no hizo más que ser otra señal para reafirmar eso. En nuestros años con los enviá, aprendimos sobre las bellas palabras, aprendimos de sus historias y formamos parte de su vida. Estuvimos en la jornada de recolección de miel e identificación de tipos de abeja. Aprendimos la diferencia de las plantas medicinales y de las que no son. Nos explicaron cuáles son los animales sagrados y por qué. Armamos con ellos las trampas para pescar y cazar. Aprendimos cuándo y cómo se debía usar. Pero un día, un opiguá tuvo un sueño en el que los dioses le comunicaron que ya no podíamos seguir viviendo con ellos y por eso tuvimos que irnos. No fue un capricho, está en la cultura enviá. Es una de las formas en la que se transmite el conocimiento, los sueños. Si bien a mamá le dolió muchísimo que tuviéramos que dejar esa vida así, sin más explicaciones, con el tiempo incluso ella lo pudo comprender. Perdernos en la selva esa noche ya no nos permitió volver, pero a pesar de eso, vos también sos parte de la cultura envía. Aunque estés enojado porque no tuviste tu Ñemungaray y tu nombre no provenga de los dioses envía, aunque los otros nenes envía también te cargaban o te miraban raro porque no te asignaban una palabra alma que defina tu esencia guaraní, sos igualmente parte de todos ellos. Papá me contó que te pusieron Félix porque eras el bebé que más se reía de todo lo que vieron jamás. Y por el sentimiento que nos invadió a todos por tenerte con nosotros después de todos los problemas que hubo con tu nacimiento. Pero pensá, si los envía, te asignaron un nombre ahora. Te tendrían que poner culo de caraí. Así que, por otro lado, mejor, ¿no? Fel, yo sé que vos no te sentís guaraní. Mucho menos te sabes alemán. Ni siquiera te significa la palabra misiones. Y quizá no seas nada de eso. O eso no te haga formar parte del todo. Pero todo eso es parte de lo que sos. Es tu historia. Sí, también palabras de papá. Mírame. Tus compañeros de colegio podrán tener sangre venida de Europa. ¿Y qué? Vos también si vamos al caso. ¿Eso te hace especial? A ellos tampoco. Hay cosas que nos alejan de la cultura guaraní. Sí, pero nacimos ahí. Vos y yo crecimos jugando a hacer listas con dos nombres. Cochi, pecarí. Chibi, jaguar. Yaqui, oso hormiguero. Vos y yo aprendimos el significado de ver los pájaros migrando. Vos y yo sentimos algo especial cuando vemos un colibrí, aunque nunca vayamos a saber sobre Maino, Ireco y Piqué. Además, los europeos llaman progreso a talar la selva para plantar pinos canadienses. Háblame de atraso. La última vez que comimos frutos de un ivaporú, todavía vivíamos en la selva. Y llaman a este pueblo El Dorado, El Talado se debería llamar. Eso es de mamá, ya sabes. ¿Ya hablaste con mamá sobre cómo llegó su abuela Clara y su historia acá? Argentina es un país en el que al parecer hay cosas que no cambian. Eso parece que también es algo con lo que nos va a tocar vivir, dice mamá. Aunque papá sintió y luchó siempre porque pudiéramos cambiarlo. Primero en Paraguay, después en Buenos Aires, hasta que terminó haciéndolo acá. ¿Hablaste con papá alguna vez de su árbol genealógico? ¿De su papá soldado o de su hermano Miguel? A mí igual, la que más me gusta es la historia de la abuela Arapí. Mamá me dijo que como Arapí quiere decir universo, hace que le guste más llamarse Luna. No sé por qué te cuento eso ahora. ¿Estás mejor? Félix se acercó a sentarse junto a su hermana y se quedaron sentados juntos, en silencio, cada uno mirando un punto fijo, en algún lugar que no era en el que estaba. ¿Querés que te cuente una historia más? También existen algunas cosas que no me gustaban en lo que me explicaba papá sobre los guaraníes, cosas que no me hacen querer ser parte.
o que me gustaría cambiar. Como eso de que a las mujeres nos toca hacer los cestos y a los varones usar los arcos, por ejemplo. Pero hay una cosa de su cultura que siempre pienso como mía, la costumbre de caminar. Meterme en la selva por horas y horas es mi cosa preferida en el mundo. Y sobre todo, hacerlo despacio como los envía, observando todo lo que pasa alrededor durante el viaje. No es tan importante a dónde se está yendo, sino lo vivido mientras se va. Ellos no solo transitan el camino, sino que lo perciben atentamente, para luego poder nombrarlo. Me gustan sus relatos sobre los habitantes de la selva y del agua. Me gustan sus historias sobre los dueños de todas y cada una de las cosas que percibimos. Y me gusta la forma en la que se relacionan con toda esa naturaleza que a su paso van nombrando. Vos sentís que no tenés nombre, que no sos de acá ni de allá. Y para no estar ni de un lado ni del otro, no estás en ningún lado y listo. A mí todo lo contrario. A mí me gustaría ser parte de todos los caminos. Y a todos lados poder ir caminando. Pero sobre todo, desde que lo escuché nombrar, quiero conocer el Peavirú. Papá me contó que así como el Dorado está lleno de gentes de otras tierras y otras culturas que vino de muy lejos para llegar hasta acá, en América existieron muchísimas culturas y pueblos originarios que convivían con los Mbiá. Me habló de los pueblos Toba y de los Pilagá, de los Wichi, de los Aba Guaraní, de los Calchaquíes y de los Collas, hasta llegar a hablarme del imperio Inca y de sus caminos. La civilización inca tenía el camino real de más de 5.000 kilómetros, o sea, que llega hasta Ecuador en el norte y baja hasta Santiago de Chile en el sur. Bueno, ese camino tenía una rama que se desprendía de la cordillera y se dirigía al mar pasando por el sur de Bolivia, el norte de Paraguay y por el sur de Brasil hasta llegar al Atlántico. Ese camino se llama Piavirú y se conecta con el Capacñán, el camino principal, y está a menos de 500 kilómetros de acá. Lo caminaron los incas, los guaraníes, los españoles, los pobladores de cada país que se fueron formando y transformando por miles de años desde el principio de los tiempos. ¿No te gustaría a vos caminarlo? Papá también decía que lo importante de los viajes es el nombre de las cosas, que las cosas tienen un nombre y los nombres tienen historias. Y que además, cuando te querés acordar, son las cosas las que te dan también un nombre a vos. Otra forma de transmitir el conocimiento es hacer fogatas y contar historias. Y otra cosa que me gusta de las historias es que ahí está papá.